Gracias, Claudia. Y pues no me resta más que presentar a nuestra querida amiga Dolores Vázquez. Y permítanme resumirles un poco su resumen, que la realidad es, el tiempo es corto para toda su trayectoria, perdón. La doctora Vázquez Alemán es cirujana, especialista certificada en ginecología y obstetricia. Además, tiene una subespecialidad en ginecología endocrina. Además, su especialidad como médico perito en delitos sexuales y en ginecología forense. Por este tema, ha estado a lo largo de su vida implicada y ha sido un gran apoyo para todos nosotros en la ciudad y nacional en temas involucrados con abuso sexual. La doctora además es expresidenta del Cuerpo Médico del Hospital San José, de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio en la región noreste. Recibió el premio Mujer Tech en 2015. Actualmente es profesor clínico para Tech Salud y, como les comentaba, un gran apoyo para todos nosotros en temas de este tipo. Gracias, Dolores, por aceptar esta invitación. Adelante. Gracias por invitarme a participar esta mañana académica con todos los amigos y compañeros del Colegio de Ginecología. Gracias al comité organizador y a la bonita presentación de mis queridas amigas, la doctora Fraustro y la doctora Hernández. Pues efectivamente, como les comentaron, pues ya muchos me conocen, saben que tengo muchos años trabajando con estos temas que son realmente difíciles para la vida cotidiana. Hace un momento, tras bambalinas, le comentaba yo a la doctora Fraustro que en esta semana he tenido seis casos ya en el consultorio en relación a delitos sexuales en menores. El día de hoy, saliendo de esta presentación, tengo que ver a otras 2 personas, una niña de 2 años y una niña de 9 años. Más allá de lo que se pueda pensar de que esto no existe, de que esto no es frecuente, de que los niños están en casa y están a salvo, ese es un espejismo. Y ahorita en la presentación vamos a verlo. Como siempre, vamos a declarar el conflicto de interés antes de la participación. Y quiero decirles que es muy difícil que haya un conflicto de interés en estos temas, ya que muchas instituciones, personas, no quieren embarrarse. Y discúlpenme la palabra, pero este es un tema que hace que todos se sientan afectados, sucios. Esto es malo y entonces hay un bloqueo en esto. Entonces no tenemos ningún conflicto de interés. El único interés que nos motiva es tratar de limitar el daño hecho por terceras personas en nuestras pacientes. Para empezar, quiero hablar un poquito de la dinámica actual de la violencia. Antes teníamos dentro de los protagonistas de cualquier evento violento solamente a 2 personas, dos artistas en este teatro, que sería la víctima y el agresor. Y tradicionalmente, el suceso violento ocurría entre 4 paredes, en la intimidad de una casa, de una oficina, de un jardín, no lo sé, pero era como oculto, como algo que no se podía revelar, pero que existía. Actualmente vemos que hay un tercer participante que son los espectadores. Y más allá de aumentar el número de esta dinámica, hemos visto que la violencia se ha salido de las 4 paredes y ahora es público. Es parte de un show que en tiempo real se transmite mediante los medios electrónicos, desgraciadamente. Aquí en esta dinámica de la violencia, todos los que han sido víctimas, en cualquier momento, en el menos esperado, se pueden convertir en agresores, pero también los espectadores pueden convertirse en una víctima o incluso arropados por un grupo, como ya sucedió. Ustedes deben haber conocido el caso tristemente célebre del ladrón de la combi, donde un grupo de personas que eran espectadores y que algunos de ellos eran víctimas de robo, se convirtieron en agresores. Y comparando el delito de robo, pues ese es un delito menor contra el delito de que se acusa a estos espectadores heroicos, que es el delito de agresión e intento de homicidio. Y vean ustedes
cómo perdimos de vista que éramos las víctimas y acto seguido se convirtieron en agresores. Esta dinámica tiene sus consecuencias. ¿Podemos pasar la que sigue? Vean ustedes que en esta dinámica, este show, este espectáculo es en tiempo real, como les decía. Y existe un fenómeno de normalización de la violencia. Esto, desgraciadamente, está arropado por la impunidad y la indiferencia de muchas personas. Y aquí me quiero referir nuevamente a los espectadores. Cuando debemos de intervenir para contener el daño, mejor no me meto porque me va a tocar a mí. Y desgraciadamente ese es el pensamiento de muchos y entonces entramos en una especie de indiferencia donde ver que están agrediendo o golpeando a otra persona o incluso delitos mayores ya no nos conmueve. Y por último, los agresores como héroes o hasta ahora como influencers, porque han tomado eso de ponerles Lord y Lady y la cosa que el nombre de lo que está sucediendo en ese momento. Eso es realmente terrible, es un fenómeno terrible en el cual yo los invito a no participar. ¿Quiénes son las víctimas de la violencia? Pues definitivamente hay víctimas directas, que son todas esas personas que han sufrido daño directo por la comisión de un delito, en el cual va desde lesiones físicas, psicológicas, patrimoniales y todo lo que ya sabemos. Hay víctimas indirectas, que generalmente es la familia de la víctima directa, o personas que tienen alguna relación cercana e inmediata con la víctima. Puede haber también víctimas en forma de grupos, comunidades u organizaciones, y lo que llamamos víctimas potenciales, es decir, personas cuya integridad física o sus derechos peligran al impedir o detener el delito en otra persona. Es decir, son los espectadores que sí participan. Retomando un poco las definiciones básicas, pues en este módulo y en este momento la presentación estriba en la violencia contra la mujer. Sin embargo, no debemos perder de vista que la violencia también implica a los varones, que no distingue edades, es igual en adultos como en menores, y que debemos hacerla visible para poder contenerla y tratarla. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer es todo acto que basado en la pertenencia del sexo femenino tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento. Y de esto el grado mayor de violencia o lo que más lastima a una mujer es el abuso sexual, que es una actividad o contacto sexual sin que exista un consentimiento. De ahí deriva ya lo último, que sería la muerte. En el caso de feminicidio, esta muerte tendría que ser motivada o derivada por parte de un varón en donde se distinga claramente que hay un abuso de poder. Es una relación de poder vinculada al género. Realmente no tendríamos que ver que si es un hombre el que priva de la vida a una mujer o es otra mujer. Se trata de lo mismo, es un homicidio. Es el grado máximo de violencia y lamentablemente lo vemos todos los días. Y en México los números sí hablan. Vean ustedes que en las estadísticas del 2015 al 2019, solamente el rubro de violencia intrafamiliar se incrementó en un 72%, que es una cifra muy alta. 3 niñas, niños o adolescentes son asesinados diariamente. Diariamente se reportan 10 feminicidios, es lo que se reporta. Recuerden que siempre tenemos un subregistro de todos estos datos y aún así estas cifras son para preocuparnos y sobre todo para ocuparnos de qué podemos hacer. 2 de cada 3 mujeres son o han sido violentadas en algún momento de su vida. Fíjense ustedes que para que nos quede muy claro, la violencia de género es un problema de salud
de salud que tiene implicaciones jurídicas, no al revés. Muchas veces ese temor a participar en la contención del daño, a atender a un paciente, se basa en que voy a tener problemas legales, voy a complicar, me voy a tener que declarar. No, señores, no somos policías. Vamos a hacer lo que como médicos nos corresponde, que es cuidar la salud física, emocional de esa paciente. Así que les quede claro, es un problema de salud. Hoy no existe una razón para que un médico de cualquier nivel refiera el caso a otro. Tienen todos que tener la manera de poder brindar auxilio en la medida de sus conocimientos y sus capacidades. Entonces tenemos reglas y estas son las reglas para atender estos casos médico-legales que van desde la violencia intrafamiliar hasta lo que es el caso de agresión sexual. El número 1, como les decía, no olvidar que ante todo somos médicos y vamos a hacer lo que como médicos nos toca. Debemos actuar con empatía y humanismo, no paternalismo, simplemente un trato humano y digno para poder que podamos contener parte del daño, sobre todo el daño psicológico. Debemos aumentar y reafirmar los conocimientos y la capacitación para poder intervenir en una forma eficaz y oportuna con el propósito principal de limitar el daño. Obviamente debemos apegarnos a las leyes, a las normas, protocolos y procedimientos médicos vigentes y colaborar con las autoridades de justicia en la medida de lo posible. A raíz de la última modificación de la norma 046, eliminaron del trabajo de nosotros los médicos la obtención de evidencia forense. Eso nos vino a facilitar las cosas de tal manera que nos podemos enfocar en el tratamiento médico de las lesiones. Y la otra parte la va a realizar quienes les corresponda, pero no nos corresponde a nosotros. Claro que si podemos aportar algo, lo vamos a hacer. Ahora, no solo esto, hay que revisar leyes y normas. Para atender un caso de violencia familiar, de agresión sexual, tenemos que tener muy clara todas estas normas que ustedes ven publicadas aquí. Falta una que es la 4, la 004, que tiene que ver con el consentimiento informal, que es de vital importancia en estos casos. Pero primordial que ustedes revisen la norma 046 con sus modificaciones y otra norma muy bonita y muy oportuna que salió, que es la norma 047, que es para la atención de la salud en el grupo etario de 10 a 19 años de edad, que es este grupo de menores en los cuales podemos ayudar a su rescate, que ese es nuestro objetivo principal en la intervención, rescatar al menor de sus agresores, que desgraciadamente muchas veces pueden ser los propios padres. Veamos un poquito las estadísticas. Las prevalencias totales de violencia contra la mujer, fíjense ustedes, nada más en el grupo de 15 años, por tipo de violencia, tipo de agresor y ejercidas a lo largo de su vida. Si ustedes ven en la columna azul es el total. En la columna roja es la violencia de pareja o la violencia doméstica y la amarilla son todos los demás tipos de agresiones. Y vean cómo en las diferentes rubros, tanto de violencia emocional, violencia física, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, la columna azul está predominando. Impactante es la primera columna en el total, el 66.1%. Y vean ustedes si lo traducimos a números reales de personas, como está publicado en el comunicado de noviembre del año pasado del INEGI, ese 61.1% de mujeres que han enfrentado violencia de cualquier tipo por cualquier agresor, al menos una vez en la vida, corresponde a 30.7 millones de mujeres. Recordando que estamos hablando de mujeres de 15 años, que todos nosotros tenemos una hija, una sobrina de 15 años. Vean ustedes el panorama que espera, que existe ya y que podemos modificar si deseamos intervenir oportunamente.
Veamos ahora un poquito lo que pasa en el estado de Nuevo León. Estas estadísticas son recientes, fueron publicadas en el mes de junio, lo de julio todavía no sale, pero la fuente es la Vicefiscalía del Ministerio Público de la Procuraduría General del Estado de Nuevo León. ¿Por qué se los presento? Porque tenemos un fenómeno importante que analizar con esta fase de la cuarentena por el COVID-19 que estamos viviendo todos. Estas gráficas se refieren básicamente a violencia familiar. Vean ustedes que al inicio del año 2020, en enero se reportaban 1,312 casos. Si ustedes se remontan a marzo, vean ustedes el incremento abrupto del número de casos, recuerden, reportados ante las autoridades. Tenemos un subregistro grandísimo. Y a partir de ahí se ve como una especie de descenso, 1,195 casos en abril, 1,356 en mayo. Y si lo vemos abajo en la línea verde, ustedes van a ver como que hay un descenso grande y luego un ligero incremento. Ahorita vamos a ver por qué sucede este fenómeno. Pero si nos vamos a otros tipos de violencia, por ejemplo, en esto es el atentado al pudor, vean ustedes en la parte de abajo, lo que es la gráfica verde tiene el mismo fenómeno. Hay un descenso por ahí de finales de marzo, principios de abril, y luego un ligero aumento, pero sin llegar a ser las cifras que teníamos comparativas con el mismo mes en otros años. Veamos aquí en el delito de estupro, ¿verdad? Hay también un aplanamiento más sutil, pero se mantiene durante el mes de abril y mayo y después hay un ascenso. ¿A qué se debe esto? Los niños están en casa, las mujeres están trabajando en casa. ¿Qué pasa eso? Si ustedes se recuerdan, hemos tenido un incremento importante en la publicidad de las instituciones estatales, como el Instituto de la Mujer y otras, en cuanto a no callarnos la violencia doméstica, que siguen abiertas las oficinas, que pueden pedir ayuda, que hay refugios disponibles, hay consejería, hay todo. ¿Por qué? Porque los juzgados se cerraron a partir del mes de marzo y no existían instancias donde poder poner la denuncia en los casos en los que así se ameritaba. Vean ustedes esta gráfica, este es el delito de violación, lo que hablábamos. Vean cómo hay un descenso brusco en el mes de abril en el número de denuncias y luego tenemos un ligero aumento, pero hay un descenso dramático que dices, ¿qué está pasando? No corresponde al fenómeno que se está viviendo en el mismo mes en los diferentes años anteriores. Y este es el delito equiparable a la violación, que de nuevo presenta el mismo fenómeno. Más adelante vamos a analizar un poco más este fenómeno en base a lo que está sucediendo en los juzgados, pero vean ustedes, les quiero presentar esto que es una ruta crítica muy general del paciente adulto con violencia o con abuso sexual. Aquí hay dos columnas, ¿por qué? Porque la columna de su izquierda se refiere a los pacientes estables, los pacientes que podemos ver en una consulta general, ya sea institucional o en el consultorio. Son pacientes que tienen lesiones leves, sin riesgo a la vida, que se encuentran orientados, en los cuales se puede hacer un interrogatorio clínico y una atención básica esencial sin ningún problema y documentar todo en un expediente previo consentimiento. En cambio, la columna de la derecha se trata de un paciente inestable con lesiones que ponen en riesgo la vida, que requiere atención especializada, que no se puede hacer un interrogatorio directo, quizá indirecto, o a veces no tenemos información más que los hallazgos físicos durante la revisión en urgencias y en los cuales se considera la hospitalización o en algunos casos pasar a quirófano. Y donde tenemos que obviamente dar aviso al Ministerio Público por parte de la institución
que está recibiéndolo en urgencias. Este tipo de casos, incluyendo casos inestables en paciente embarazada, por favor no los vean en el consultorio. Trasládenlos inmediatamente a un servicio de emergencias. Si sucediera alguna complicación que ponga en mayor riesgo la vida o el paciente llega a fallecer en su consultorio, estaríamos en serios problemas. Así que, por favor, todos estos casos trasládenlos y solamente pueden atender en lo que todos sabemos hacer como ginecobstetras al paciente estable. En esta ruta crítica es muy importante y lo que siempre hemos llamado como atención médica esencial es la atención psicológica de la crisis. Esta la puede dar el médico de primer contacto. Es decir, vamos a empezar a contener el daño y el principal daño es psicológico. Vean ustedes que en esta semana, el lunes, que atendí un caso de una chica de 17 años que estuvo desaparecida por 5 horas, que la encontraron viva, obviamente con datos de haber sido golpeada, haber sido abusada, pero ella misma en esta crisis emocional empezó a autolesionarse y se hacía heridas en sus brazos, con sus uñas, en sus piernas, como parte de esa crisis psicológica, y ahí es donde tenemos que ver el riesgo, ha subido el riesgo de suicidio como parte de este proceso de rescate de nuestras pacientes. Entonces tenemos que diagnosticar, estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones mayores al mismo tiempo que estamos haciendo la evaluación y el tratamiento de las lesiones. Esto es, de nuevo, la atención médica esencial. Es la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Este es en el caso de abuso sexual consumado. La profilaxis de VIH, prevención de embarazo. Si es necesario, según el cuadro clínico o la historia de la agresión, hacer profilaxis de hepatitis, de virus de papiloma y de tétanos. A dar la atención psicológica y obviamente no podemos dejar de lado un seguimiento de cada caso. Seguimiento médico, quiero insistir, somos médicos, no vamos a hacer cosas que no nos tocan. La atención médica especializada, eso ya le toca a si hubo fracturas, si entre el traumatólogo, si hubo traumatismo cráneoencefálico y hay estado alterado de conciencia por hemorragia, quemaduras, o sea, ya vamos a tener otro tipo de apoyo. Las consecuencias de la violencia pueden ser terribles. Desde un sangrado vaginal, dolor pélvico, embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, hasta riesgo de adicciones, depresión e incluso el suicidio. Ustedes ven a la chica de la foto del lado derecho, es Daisy Coleman, una chiquilla muy conocida en la televisión. Ella fue abusada sexualmente a los 14 años por un compañero de la escuela de 17. Nunca, aunque la agresión fue realmente salvaje y ella apenas sobrevivió, había múltiples evidencias. Los padres del agresor influyente nunca permitieron que él pisara la cárcel ni que se le hiciera justicia. Ella se convierte en una activista de los derechos de las mujeres que han sido víctimas de eso, y fue tanto el acoso escolar, social, cibernético, el bullying, la discriminación, llegaron hasta incendiarle su casa y convertirla en cenizas, que finalmente se quitó la vida a los 23 años. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿realmente sobreviven nuestras pacientes? ¿Les permitimos nosotros sobrevivir? Porque pensar que sobreviven solamente porque les late el corazón y pueden respirar, no es eso. No es eso, es reincorporarse a todos los perfiles de nuestra sociedad, de la escuela, de la vida de pareja, de la vida de familia, etcétera. Entonces, en esta cuarentena hemos visto estos fenómenos que ya hemos descrito por la parálisis del sistema de justicia. Vean ustedes que el 18 de marzo se suspendieron las actividades en todos los juzgados aquí en Nuevo León y eso fue terrible para esto. Tiempo después, y esto fue a mediados del mes de junio, se estableció la justicia a distancia.
un nuevo proceso para denuncia virtual, que apenas está perfeccionándose, que apenas están conociendo la gente, que incluso los mismos abogados y personal de los centros de la Procuraduría están conociendo. Se abrió esta aplicación también de la Fiscalía, donde pueden hacer la denuncia, se hace la denuncia AMBER, la alerta AMBER para los menores, e incluso se establecieron cabinas especiales para las audiencias en los juicios mediante videoconferencia. Entonces, la modificación que hemos tenido como sociedad es en todos los aspectos. No normalicemos la violencia, tenemos que intervenir. Ustedes no saben qué hacer. Bueno, el Instituto Estatal de las Mujeres, en conjunto con el gobierno del Estado de Nuevo León, diseñaron este manual para la actuación y protección de las mujeres durante el periodo de aislamiento y confinamiento voluntario por el COVID. Revísenlo, inviten a la gente a que lo revise y ahí nos dice el ABC, ¿qué podemos hacer? Finalmente, si tenemos un caso delante de nosotros, nuestro deber es invitar a la paciente a la denuncia o al acceso a los refugios. Dentro de este mismo manual vienen estos datos que les presento a ustedes, sobre todo la línea de atención a emergencias que es a nivel nacional, que es el 911, y las líneas de la Fiscalía y del Instituto Estatal de las Mujeres para el apoyo para el rescate y asilo en los refugios. Definitivamente tenemos mucho crimen y poco castigo y las personas agresoras necesitan otro tipo de esposas. Aquí les dejo, este es un tema muy largo, muy complejo, sin embargo en miras del tiempo pues aquí lo cortamos. Les dejo mis generales para que si ustedes tienen alguna duda, comentario o algún caso en donde podamos apoyar, pues se comuniquen con una servidora. De nuevo les doy las gracias y espero pronto vernos cara a cara. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lolis, por tu excelente presentación. Nos quedan 2 minutos para poder realizar alguna pregunta. Sí, en particular, a mí me gustaría recalcar esta frase que has dicho con tanta intensidad y que es totalmente cierta: no normalicemos la violencia. Y me gustaría saber tu opinión acerca de la situación que estamos viviendo en esta pandemia en cuanto a abuso sexual y abuso y violencia intrafamiliar. Sí, mira, este fenómeno de la pandemia, de la cuarentena forzosa, desgraciadamente puede sacar lo mejor o lo peor, no solo de las personas, de los grupos o de las instituciones. Es donde como seres humanos y como sociedad debemos de ver la oportunidad de ser mejores y desgraciadamente el regresar la violencia a las 4 paredes, por un lado dices es bueno, pero por otro lado es terrible porque el grado de violencia, es decir, el daño causado por el ataque de un agresor al verse oculto se incrementa, los daños son mayores, perdón, y puede haber incluso riesgo de muerte. Es bien difícil decir en qué núcleos o en qué parte de la sociedad esto es bueno, en qué partes es malo. Yo consideraría que este fenómeno de la violencia se ha salido de control por el hecho de estar dentro de la casa con los agresores. Nosotros en forma tradicional veíamos cómo en el tiempo de verano, en la época de las vacaciones de verano escolares, veíamos cómo la incidencia de los casos de abuso sexual en menores incrementaban. ¿Por qué? Porque los niños están en casa y ahí están sus agresores. Recordemos que los agresores están en el círculo familiar primario. Como puede ser un papá, un abuelo, un tío, un hermano mayor, ahí están y es una realidad. Y el niño lo tenemos encerrado en casa y ahora trabajos en casa, escuela en casa, todo en casa, como que propiciamos que esto siga sucediendo con impunidad y con mayores daños. Entonces tenemos que reevaluar eso. Y sobre todo siempre encontramos dentro de las familias un aliado que se mantiene objetivo,
que dice esto que está pasando está mal y es el que puede ayudar al rescate de esa víctima o esas víctimas. En el caso de menores, generalmente son varios niños los que son atacados por el mismo agresor. Entonces, debemos confiar que esa gente que está consciente de que eso está malo, realmente sea valiente, actúe y nos ayude al rescate de los menores. Sobre todo los menores, ¿verdad? Gracias, Dolores. Y a mí me parece que nos ayudas muchísimo a que las cosas nos queden más en claro. Yo te he oído en varias ocasiones y siempre aprendo mucho de ti. De veras, muchas gracias. Creo que eres un referente de el cómo, ¿verdad? Del cómo llevar esto a una cuestión más amplia que realmente tenga impacto en el agredido. Yo quisiera nada más preguntarte un poco más, en el momento en el que nos llegan estas situaciones difíciles y que a veces el primer contacto es un ginecólogo porque es con quien como que de manera natural se percibe que puede ayudar. Este algoritmo que tú nos mencionas es muy claro, sin embargo yo quisiera decirte así como en corto, ¿a quién hablarle en el momento de la urgencia? El papel que tú juegas como perito, a mí siempre me gusta recalcarlo, que nada ayuda más en un momento de crisis como el que tengamos un experto y que además no dupliquemos los procesos. Es decir, Sí. que no se le evalúe en la exploración física, como hoy hablábamos en la mañana, varias veces a la misma jovencita y se haga como un trauma sobre el trauma. Pero yo quisiera como irnos con estas ideas de, en concreto, ¿qué tenemos que hacer en la situación Sí, de mira, crisis? yo muchas veces les he dicho a mis colegas, no me refiero en el caso, porque según la Ley General de Salud y la norma, es el médico tratante, el de primer contacto, el que está obligado a atenderlo. Sí tenemos, digamos, cuestiones por las cuales no, que tienen que ver a veces con capacidades o habilidades. Pero al ser todos ginecobstetras certificados, está implícito que tenemos conocimiento y habilidades. Entonces, no tenemos por qué referir el caso, sí pedir apoyo. Es decir, eres tú, en este caso voy a ponerte de ejemplo, doctor Hernández, y yo voy detrás de ti. Y tú estás viendo al paciente y yo estoy viendo lo mismo que tú. Va tu firma, va la mía, y no se le revictimiza al paciente. Ahora, en el caso de menores es muy particular. Cuando lo revisamos, yo tomo un video. Hay una filmación con consentimiento de los padres, de tal manera que si tú necesitas ver lo que yo vi, ahí está y al menor no se le vuelve a molestar. En el caso de los adultos se pide el permiso de tomar fotografía, no se toma video, pero sí fotografía y eso es lo mismo, es que ya no quiero que me revisen, ahí está lo que yo vi en el momento, porque recordemos que las lesiones y sobre todo las lesiones en área de mucosas y eso cicatrizan muy rápido y a veces sin dejar huella y eso no significa que nada pasó, sí hubo algo. Hemos tenido juicios en los que hemos participado cuando han transcurrido 2 años. Y yo le explico a los jueces, lo que pasa es que yo estoy poniendo aquí, no lo que está ahorita. Ella ahorita es una mujer sana, pero hace 2 años, como yo la vi en emergencias, era esto, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que ver lo que nosotros vemos para poder creerle a esa mujer que es una víctima y que alguien estuvo en su cuerpo en contra de su voluntad. Entonces, lo mismo sucede con los niños. Hay estudios muy interesantes de la doctora Kellogg, que es una de las grandes eminencias mundiales en esto, que hablan que el 98% de las lesiones documentadas graves de menores cicatrizan completamente y sin dejar huella. Entonces, ¿no le vamos a creer a un niño que algo pasó? Claro que le debemos de creer. Los niños no inventan estas cosas, ¿verdad? Entonces, sí es algo muy interesante este fenómeno. Me ha pasado con los pediatras, por favor, no se deshagan del paciente, quédense, es su paciente, ya confió en ustedes. La confianza es un punto muy importante y yo los apoyo, estoy con ustedes, podemos hacerlo juntos y va la firma de los dos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así debe ser, pero no es papa caliente.
Eso es lo que quiero que me entiendan. Todos podemos hacer una revisión ginecológica, todos podemos redactar hallazgos y ponerlos en un papel para poder presentarlo si es que se requiere a la autoridad. Desgraciadamente hoy por hoy, aunque exista denuncia de los padres, generalmente las denuncias no proceden porque no hay agresores identificados. A veces se atormenta más a los menores, sobre todo en el caso de menores y adolescentes en los juzgados. Me ha tocado precisamente el caso del lunes donde el hombre del grupo este de antisecuestros y todo le decía a la víctima, le decía, no te creo, tu historia está muy rara. No, yo no te creo, te fuiste con el novio. Y esas cosas no deben de suceder, realmente no deben de suceder, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ti, Lolis. Muy bien, pues después de este tema que nos deja con tanta inquietud, ¿verdad? Pues pasamos a otro tema. Le agradecemos muchísimo a la doctora Dolores. Insisto en que hay demasiado que aprender cada día y que, bueno, el tener esta experiencia que has acumulado a lo largo del tiempo y esta generosidad de compartirla, pues es algo que nos es demasiado valioso siempre. Entonces, muchas, muchas gracias de verdad. Gracias por todo.